Bienvenidos al estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Queremos agradecerles por su sintonía, por su anhelo de estudiar la palabra de Dios. Yo sé que esta es parte de una larga secuencia del estudio del libro de los Efesios. Espero que sea de provecho para ustedes y para muchas personas que más adelante estarán estudiando también con nosotros esta carta. Vamos a orar esta mañana para pedir al Espíritu Santo que Él nos pueda ayudar a entender mejor la palabra de Dios y también que la apliquen a nuestras vidas esta mañana. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra una vez más. Señor, encontramos en ella tanta riqueza espiritual. Las amas de casa se esmeran por presentar diferentes platos de comida para la familia. Y Padre, en tu palabra encontramos todo un banquete espiritual. Padre, podemos pasar toda la vida estudiando tu palabra y nunca acabaríamos con tanta riqueza. Nos sentimos tan privilegiados, Señor. Pido que esta mañana nos ayudes a alimentarnos bien de tu palabra. Danos una mente lúcida, que tu Espíritu Santo nos ayude a captar la importancia de estas cosas. Y Padre, que Él nos motive a prestar atención, a seguir la secuencia. Y Padre, entender lo que tú nos quieres decir esta mañana a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Esta mañana nos toca estudiar el versículo 9 y la primera parte del versículo 10, aunque vamos a seguir colocándolo en su contexto para no perder la ilación de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Así que leamos el versículo 8 esta mañana, Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el énfasis de esta mañana es que no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Y para poder obrar esas obras, Dios nos ha creado. Y vamos a ver algo de la profundidad de lo que Pablo está diciendo en esta sección. Permítame repasar un poquito la clase de ayer para que quede bien grabada en nuestras mentes. En versículos 8 y 9, el apóstol Pablo está tratando con la raíz de la salvación. ¿Por qué Dios nos salva? Sabemos que es porque Él ha tenido misericordia. Sabemos que es porque Él tiene amor por nosotros. Sabemos que nace de su bondad. Pero la palabra fundamental para expresar la raíz de la salvación es el término gracia. Ese favor inmerecido. Por eso en versículo 8 Pablo dice, porque es por gracia que son salvos, o mejor dicho, por gracia han sido salvos. En segundo lugar, en versículo 8, Pablo dice, Dios ha usado un instrumento muy particular para salvarlos, y es la fe. Así que son salvos por medio de la fe. Y toda esta salvación es un regalo de Dios. En versículo 9, para que quede bien claro lo que Pablo quiere decir, él enfatiza diciendo, la salvación no es por obras. ¿Y por qué no? Para que nadie se gloríe. Ahora, en esa última frase, para que nadie se gloríe, el apóstol Pablo está yendo al meollo del asunto. ¿Cuál es la gran preocupación del apóstol Pablo al escribir a estos creyentes en Éfeso? Están viviendo en una ciudad grande.
una ciudad muy importante, la capital de la provincia de Asia. Y el peligro para personas que viven en grandes ciudades es el peligro del orgullo. Creo que hoy en día es parecido, ¿no es cierto? Las personas que viven en Lima tienden a ser bastante orgullosas de vivir en Lima y creen que son los mejores del Perú. De igual modo las personas en Trujillo. El peligro es que podemos creernos mejor que las personas que viven en la sierra. Y si vamos a la sierra y vamos a una ciudad como Huamachuco, imagino que las personas que viven en Huamachuco se creen un poco mejor que las personas que viven en el campo. Y esta es la triste tendencia de la raza humana, el orgullo. Ahora, ese peligro al cual todos estamos expuestos como seres humanos es una realidad también en la salvación. Y Pablo no quiere que nadie se jacte o tenga alguna razón por pensarse especial por la salvación. Satanás siempre querrá llevarnos por ese camino del orgullo. El pecado el orgullo fue el pecado principal de Satanás. Por lo tanto, la marca característica de todo creyente debe ser la humildad y la sencillez delante de Dios. Ahora, para ayudarnos a mantener ese sentir de humildad y sencillez delante de Dios, es importante constantemente volver a la raíz de la salvación y preguntarnos, ¿por qué soy salvo? ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia? Y al explicar la diferencia, el apóstol Pablo quita del ser humano cualquier razón por el orgullo y dice, no tiene nada que ver con nuestras obras. Es Dios y solo Dios que nos ha salvado. Yo sé que enseguida surgen toda clase de preguntas en nuestras mentes. Creo que a veces esas preguntas tratamos de pensar que son teológicas o son preguntas que realmente son importantes. Pero les invito a pensar, hermanos, ¿cuántas veces las preguntas que planteamos tienen esta raíz? Que en algún lugar en mi corazón yo quiero sentir la satisfacción de que algo, siquiera lo más mínimo, yo haya contribuido a mi salvación. Porque todos queremos sentir que algo he contribuido. Y va completamente contra nuestro orgullo tener que aceptar que no hemos hecho absolutamente nada para salvarnos. Todo es por gracia. Todo es por medio de la fe. Y nada es por nuestras obras. Ahora, el apóstol Pablo no está escribiendo esto simplemente para dar una clase teológica. Efesios es una carta pastoral. Pablo está preocupado por el bienestar de sus vidas cristianas. Y Pablo sabe muy bien que cuanto más entendimiento tengamos de la vida cristiana, mejor vamos a poder vivir como creyentes. La gran mayoría de los problemas intelectuales y vivenciales que tenemos como creyentes tiene como raíz una falta de entendimiento. Y por eso es importante estudiar en detalle una carta como los Romanos, para realmente entender bien. No simplemente pensar que entiendo, sino realmente entender. Y encuentro que para realmente entender, hay que estudiar la Biblia lentamente, casi palabra por palabra. Y poco a poco el Espíritu Santo nos va dando pleno entendimiento espiritual.
Ahora volvamos a esta palabra gracia entonces, que es el preámbulo para el versículo 9. La razón por la cual Pablo va a decir no por obras es para recalcar que es por gracia. Porque Pablo entiende que al hablar de la palabra gracia, está yendo contra todo el pensamiento natural del ser humano. Repito, es muy natural para el ser humano querer aportar algo. Creo que toda persona que algún momento ha recibido alguna ofrenda, algún regalo de dinero, la persona que recibe ese dinero está agradecido, pero como siente que quiere contribuir algo, quiere hacer algo como para justificar la recepción del dinero y para no hacerse sentir dependiente de la otra persona. Creo que a nadie le gusta sentir que dependemos de otro. Y por eso en la iglesia a veces tenemos problemas cuando apoyamos a personas o a familias. Queremos hacerlo, pero no queremos generar en la persona una molestia interna que viene por sentir que depende de la persona dando la ofrenda y eso le hace sentir mal. Ahora, frente a Dios tenemos algo parecido. Nos cuesta simplemente aceptar que viene de Dios. Y por eso el apóstol Pablo, en los primeros 3 versículos de este capítulo, Pablo, en forma muy clara, muy honesta, Pablo presenta nuestra condición espiritual. Antes de la salvación, estábamos muertos, no enfermos o débiles. Porque si estuviéramos enfermos o débiles, algo podríamos contribuir a la salvación. Y por eso Pablo enfatiza que estamos muertos. Por lo tanto, la salvación no es por obras, porque un cadáver, ¿qué puede hacer? Nada. Esto es lo que Pablo quiere enfatizar. Y la razón por la cual Pablo quiere enfatizar que es por gracia y no por obras, es como él escribe al fin del versículo 9, para que nadie se gloríe, nadie se jacte. Y hermanos queridos, seamos un poco honestos esta mañana. Como evangélicos, les invito a reflexionar. ¿No será cierto que muchas veces como evangélicos caemos en precisamente esta trampa de jactarnos y sentirnos mejor que los demás? Yo vengo del país de Inglaterra y me acuerdo hace varios años leí un artículo en un periódico que hablaba del orgullo latente en todo británico. Y el artículo argumentaba que de toda la raza humana, los más orgullosos son los británicos. Y cuando yo leí el título y el primer párrafo, confieso que me molesté. Y pensé diciendo, eso no es cierto. Yo puedo pensar en otras naciones que son mucho más orgullosas. El británico es caballero, sencillo, humilde, pensaba yo. Pero al leer el artículo, sacó a la luz el tremendo orgullo latente en el británico, que queda todavía por el imperio británico que dominó el mundo hace un siglo. Por eso a los británicos les cuesta aprender otro idioma. Cuando el británico va de vacaciones a Francia o España, su concepto de comunicar con las personas del lugar, españoles o franceses, es simplemente hablar inglés un poco más fuerte. Como si alzando la voz va a poder dejarse entender.
el concepto de que él como británico tendría que aprender francés, como no entra en la mente el británico. Su pregunta es, ¿pero no entienden inglés? Porque claro, los británicos exportaron el inglés a todo el mundo. Y todavía queda algo en el británico, este orgullo, que piensa que todo el mundo debe aprender inglés, pero él no va a aprender ningún idioma. Por ejemplo, la hora en todo el mundo. ¿Cómo se determina el horario en todo el mundo? Con referencia a un lugar en Londres que se llama Greenwich. Eso marca la hora cero. Y todo el mundo establece el horario a la luz de la hora en Londres. Y uno podía continuar. Tantas cosas que el británico sabe y le hace sentir orgulloso de ser británico. Y ese artículo me dejó impactado. Y desnudó ese orgullo latente que uno tiene siendo británico. Y es una vergüenza que uno sea así. Pero como evangélicos, ¿no será que somos parecidos? Por un lado, el evangélico, por lo general, el evangélico se siente orgulloso, no soy católico. Y a veces empieza a pensar mal de los católicos porque rezan a la Virgen María, tienen sus ídolos, tienen sus fiestas, muchas veces con la borrachera, y el evangélico se cree, gracias Señor, que no soy católico, soy evangélico. Otros evangélicos tenemos el peligro de pensar que somos mejor que el mundo, que nuestros criterios, nuestro comportamiento son mejores que el mundo. Y a veces hablamos un poco así, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, mira amigo, yo soy evangélico y como evangélico yo no tomo. Y a veces sin darnos cuenta, lo que estamos transmitiendo al mundo es tremendo orgullo, tremenda vanagloria de ser evangélicos. Obviamente eso incomoda. Incomoda a la gente católica, incomoda a la gente inconversa, y como el británico, a veces somos así inconscientemente. Lo que Pablo dice aquí nos quita todo vestigio de orgullo. Y tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa del fariseo que fue al templo para orar y se pasó todo el tiempo diciendo, te doy gracias Señor que soy fariseo y no soy como estos pecadores. Ahora, para ayudarnos a evitar ese peligro del orgullo y de la jactancia, tenemos que meditar en este pasaje. Precisamente para que, como dice las Escrituras, para que nadie se gloríe y no tengamos ninguna razón como evangélicos de gloriarnos. Por eso el apóstol Pablo enfatiza en versículo 9 que no es por obras. La salvación no es por obras. Aunque en versículo 10 equilibra eso diciendo que somos creados para obras. Es decir, las buenas obras son muy importantes en la vida cristiana. El creyente debe dedicarse a hacer muchas buenas obras. Pero este es el cuidado que hay que tener, hermanos. No confundamos los frutos con la raíz. Los frutos son las buenas obras que debemos tener como creyentes. Pero las buenas obras no es la raíz de la salvación. Somos salvos por esta tremenda raíz de la gracia de Dios. Eso es lo que nos salva, la gracia de Dios. El fruto en nuestras vidas que la gracia de Dios produce son las buenas obras. Pero las buenas obras no nos salvan. Las buenas obras solo son la evidencia de que hay esta raíz en nosotros, que es la gracia.
de Dios. Muy importante distinguir entre raíz y frutos para evitar el peligro del orgullo en la vida cristiana. Permítame mencionar esta mañana algunos peligros que tenemos como creyentes, donde ciertas obras pueden entrar y hacernos pensar que tengo razón por ser evangélico. Por ejemplo, hay algunas personas que cuando tú les preguntas, hermano, ¿y por qué estás seguro que eres salvo? ¿Cómo sabes que vas al cielo? Y la persona te dice con toda sinceridad, bueno, pastor, yo estoy seguro que soy salvo porque un día yo acepté al Señor Jesús como mi Salvador. Bueno, es muy importante aceptar a Cristo como Salvador. Pero aceptar a Cristo como Salvador es una obra. Y Pablo dice que no somos salvos por obras. Así que esa respuesta sería incorrecta. Si alguien te pregunta, ¿cómo estás seguro que eres salvo? La respuesta, que soy salvo porque un día me entregué al Señor, eso es falso. Te entregaste al Señor porque Dios te salvó. Entregarte al Señor, entre comillas, es el fruto de la gracia de Dios, no es la causa de tu salvación. Te entregaste al Señor porque Dios hizo algo en tu vida primero, porque si Dios no hubiera hecho algo en tu vida primero, jamás te hubieras entregado al Señor, eras un cadáver. Así que no mires a tu entrega al Señor como la causa de tu salvación, es el producto de tu salvación, no la causa. Otro error. Personas dicen, bueno, pastor, yo soy salvo porque yo he creído en Cristo. Bueno, es importante creer en Cristo. Y nadie será salvo si no cree en Cristo. Pero creer en Cristo es una obra. Es el fruto de la salvación. No es en sí lo que te salva. Otra vez estamos confundiendo fruto con raíz. La fe es el instrumento, no es la causa de la salvación. Así que esa respuesta también sería un error. Otra respuesta. Bueno, pastor, yo estoy seguro que soy salvo porque soy bautizado, pues. Me bauticé en la iglesia evangélica, así que yo tengo entrada al cielo. Bueno, es importante bautizarse. Pero pregunto, ¿el ladrón en la cruz se bautizó? ¿Será su salvación menos que la nuestra porque no se bautizó? El bautismo no tiene nada que ver con la salvación, no con la raíz de la salvación. El bautismo es el fruto de la obra que Dios hace primero en tu corazón. No eres salvo por el bautismo, te bautizas porque eres salvo. ¿Cuán importante es entender, hermanos, esto? Para quitar de nosotros cualquier orgullo, cualquier peligro a la jactancia. Otra respuesta equivocada. Pastor, yo estoy seguro que soy salvo porque todos los domingos voy a la iglesia. No hay un domingo que no falto. Y ya uno percibe el orgullo, ¿no es cierto? Porque esa persona seguramente conoce a otros creyentes que no van todos los domingos. Y esta persona está cayendo en la trampa de pensar que su salvación está asegurada porque todos los domingos va a la iglesia y que Dios jamás podría impedir su ingreso al cielo porque a la iglesia va todos los domingos. Otra vez es importante ir a la iglesia, pero ir a la iglesia no nos salva. Una vez más se trata del fruto de la salvación. Otra respuesta incorrecta. Pastor, yo soy salvo porque doy mis diezmos. Hay gente que va a la iglesia, pastor, pero qué sinvergüenza, nunca dan una ofrenda. Yo sí doy, todos los meses doy mi ofrenda fiel al Señor. Por eso yo sé que voy al cielo. Falso. A Dios no se le soborna.
Los diezmos no es una forma de comprar la entrada al cielo. Yo temo que en el día del juicio final van a haber muchas personas que van a querer reclamar a Dios, diciendo, ¿cómo es posible que las puertas del cielo se me han cerrado si yo he dado tanto dinero a la iglesia? Hermano querido, el dinero que das a la iglesia está muy bien, pero no te salva. No solo no te salva, no contribuye absolutamente nada a tu salvación. Es el fruto de la salvación que Dios nos da, no lo que causa la salvación. Hay algo muy mal en una persona que no diezma y no ofrenda. Porque cuando no tienes ese fruto en tu vida, la pregunta es si eres creyente. Porque la raíz de la gracia de Dios va a producir ciertos frutos en tu vida. Entre los frutos es asistir a la iglesia, ser bautizado, dar tus diezmos y tus ofrendas. Y si no hay ese fruto, la pregunta sería, si eres salvo o no. Pero los diezmos y las ofrendas son el fruto de la salvación, no la causa. De igual modo, los ministerios, o el más clásico de todos, creo. Hay personas que dicen que están seguras que van a ser salvas, porque evangelizan y comparten la palabra con otros. Bueno, es muy importante evangelizar, pero evangelizar, no convirtamos el evangelismo en una buena obra por la cual yo como garantizo mi salvación. Repito, hermanos, el apóstol Pablo dice, versículo 9, categóricamente, no por obras. No hay nada que yo pueda hacer para contribuir a mi salvación. Somos salvos por la gracia de Dios. Hermanos, lo que eso produce en nosotros es un tremendo sentir de dependencia de Dios, que a la carne no le gusta, pero necesitamos sentir eso para entender que realmente tenemos la salvación y que estamos entendiendo la salvación correctamente. Ahora, la verdad, si avanzamos al versículo 10, es lo que Pablo ahora dice en versículo 10. Si no somos salvos por obras, entonces, ¿cómo somos salvos? Bueno, dice Pablo en versículo 10, somos hechura suya. ¿Quién nos ha creado? Dios. Y aquí la palabra hechura es una palabra interesante, bastante inusual en la Biblia. La palabra poema. No tuve tiempo para averiguar si la palabra poema en español viene de esta palabra poema. ¿Qué es un poema? Es una creación artística verbal, ¿no es cierto? Un poeta compone poemas y un poema es una creación literaria. No sé si hay un vínculo, voy a tener que averiguar eso, pero Pablo dice, somos hechura poema suya. Para entender esto mejor, hermanos, vamos a mirar, hay un solo versículo en la Biblia, aparte de este, donde esta palabra se usa. Por eso es interesante mirar. Vamos a Romanos capítulo 1 y el versículo 20. Aquí tenemos la misma palabra en griego, poema, es el único versículo, aparte de Efesios 2:20, donde esta palabra, el sustantivo poema, se usa. Miren lo que dice Pablo en Romanos 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las poema, por medio de las cosas hechas. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, Pablo está hablando, por ejemplo,
de las estrellas. Las estrellas, ¿cómo existen? Porque Dios la creó. Preguntémonos, ¿la estrella contribuyó algo a su existencia? Algo puso de su parte la estrella para existir. ¿Puede la estrella jactarse de que había algo en la estrella que produjo su creación? Nada, ¿no es cierto? La estrella fue creada. Hubo un tiempo que no existía y de repente empezó a existir de la nada. ¿Por qué? Porque es una creación. Es un poema. Ha sido creada. Lo mismo del sol, la luna, los animales, los árboles, el planeta Tierra. Todo lo que existe es hechura, poema. Y Pablo aclara en Efesios 1, versículo 10, porque somos poema, hechura suya, creados. Noten cómo Pablo ahora redunda aquí para que quede claro. Porque obviamente si somos hechura, hemos sido creados. Y si somos creados, somos hechura, redundancia. Pero Pablo redunda aquí para enfatizar que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahora, enseguida que miramos esta palabra hechura, poema, creados en Cristo Jesús, ¿qué indica? Indica algo muy importante de la salvación, y es lo siguiente, hermanos: cuando Dios nos salva, no nos mejora. Hay demasiadas personas que dicen, bueno, ahora que soy evangélico, soy una mejor persona. Bueno, obviamente espero que seas mejor de lo que eras antes, porque antes estabas muerto. Pero en realidad, el creyente no es simplemente alguien mejor que antes. Somos otra cosa. Somos una nueva creación. Algo nuevo Dios ha hecho. La estrella no es algo inerte que ha sido mejorado o un planeta mejorado. No, la estrella es estrella porque antes no había nada y ahora hay estrella. Casi como no puedes comparar la estrella que ahora existe con lo que antes no existía. Por eso el creyente realmente no puedes compararte con tu vida anterior. Porque enseguida que te comparas, caes en la trampa de pensar, soy mejor que antes. Es que el creyente internamente es otra cosa. Ha ocurrido una creación nueva que no existía antes. Ahora, esa creación nueva, interna, va a ir expresándose más y más en cambios en el comportamiento. Pero tengamos cuidado de no caer en la trampa de que esos cambios en comportamiento, uno piensa que como yo lo estoy haciendo, así que yo contribuyo, y otra vez confundimos frutos con raíz. Es que Dios, viendo lo muerto que había dentro de nosotros, creó algo nuevo, interno. Y esa nueva creación empieza a manifestarse a través de nuestra vida. Pero no porque hemos sido mejorados. Es que Dios nos ha creado algo totalmente diferente. Así que somos hechura suya. Quiero enfatizar por un momento la palabra suya, para otra vez corregir otros errores. Tantos errores tenemos como creyentes en nuestras mentes. En primer lugar, somos hechura suya y por ende no somos hechura nuestra. No nos hemos creado. El peligro con personas que dicen, bueno, soy un creyente porque yo me entregué al Señor. La persona está pensando, bueno, yo lo hice. Yo me hice evangélico.
fue mi acción. Y este es fundamentalmente equivocado. Es no entender lo que es un creyente. No dice Pablo, tú no hiciste nada para ti mismo, para crearte. Dios lo hizo. Eres hechura suya de Dios. El evangelista no nos hizo. Ahora, yo doy gracias a Dios por el hombre que Dios usó para mi salvación. Estaré eternamente agradecido a él, porque Dios me habló a través de él, Dios me salvó a través de él. Pero yo no soy la creación de ese pastor. Ese predicador no me hizo. Dios me hizo. Soy hechura de Dios, no del evangelista. Tampoco del pastor que está al cargo de la iglesia, de quien quizás también escuchaste la palabra. Hermanos queridos, a ver si captamos esto. Vuelve a Génesis capítulo 1. ¿Qué había en el comienzo? Nada. ¿Y qué hizo Dios? Habló. Sea la luz. Y de la nada apareció la luz. Esos somos nosotros. Eso es un verdadero creyente. Primero no había nada. Y luego hubo alguien. Y ese alguien es creación de Dios. Ahora, la Biblia enseña en muchos pasajes que Dios el Padre hizo toda la creación a través del Hijo. Juan capítulo 1, todas las cosas por Él, por Cristo, fueron creadas. Dios el Padre creó el universo a través de Cristo. Qué interesante, ¿no es exactamente lo que Pablo dice aquí? Porque somos hechura de Dios el Padre, creados en Cristo Jesús. Somos igual que la creación material. El creyente es igual que la creación material, solo que somos una creación espiritual. Somos creados por Dios el Padre a través de Dios el Hijo. Por eso Pablo ha tomado tiempo en versículos 5 y 6 del capítulo 2 de Efesios para enfatizar que somos creados en Cristo Jesús. Porque tenemos vida en Cristo, hemos resucitado en Cristo, hemos sido exaltados en Cristo. Todo ha sido hecho en Cristo, creados en Cristo Jesús. Ahora, la Biblia también indica que el Espíritu Santo tiene un papel importante en la creación. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué más dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el Espíritu fue parte de la creación de Dios también. Dios el Padre creó a través del Hijo y el Espíritu Santo. Y es igual en nuestra salvación. Dios el Padre nos ha creado de la nada en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo. Por eso en Juan capítulo 3, el Señor dice a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu. En terminología de Pablo, tienes que ser creado por el Espíritu. Es el Espíritu Santo que nos da vida. Hermanos, la razón por la cual nos entregamos a Cristo es porque el Espíritu Santo me dio fe para entender quién es Cristo y entender mi pecado para entregarme a Cristo. Sin el Espíritu Santo jamás hubiera hecho eso. Así que no fui yo quien me entregué a Cristo. Fue el Espíritu Santo que obró en mi vida. Y el resultado fue que me entregué a Cristo. Pero la causa fue el Espíritu Santo de mi salvación. ¿Qué más? ¿Cómo nos ha creado Dios? A través de su palabra, ¿no es cierto? Es la palabra que Dios usa para crearnos. La fe viene por el oír.
y el oír por la palabra de Dios. Así que la Biblia y la exposición de la Biblia es lo que Dios usa para efectuar esta nueva creación. Ahora, aquí el verbo que Pablo usa en versículo 10, creados, es un auristo, que significa creados en un momento dado, una vez para siempre. Dios nos creó. Por lo general, podemos saber con bastante claridad el momento que Dios nos creó. Yo sé que Dios me creó un agosto del año 1972 en un lugar llamado Kilcreggan, en Escocia. Aún podía decir un lunes en la mañana en una predicación. Porque cuando Dios nos crea, por lo general, es algo bastante dramático y la persona sabe cuándo Dios nos creó. Yo sé que en algunos casos quizá no es tan dramático, pero lo que Pablo dice es, Dios nos crea una vez para siempre, un auristo. Pero la Biblia también usa otra metáfora. Una vez que Dios nos ha creado, Él nos sigue desarrollando. La creación es única, instantánea, pero luego viene crecimiento. Y la persona que terminamos siendo más adelante como creyentes es el resultado de la creación inicial más la formación. Ok, repito, la persona a quien terminamos siendo años después de creyentes es el resultado de la creación inicial más la formación. ¿Cómo se da la formación? ¿Cómo Dios sigue creándonos, moldeándonos? Dos maneras principales. A través de las circunstancias. A partir de nuestra salvación, Dios trae a nuestras vidas un sinfín de circunstancias. Y a través de todas esas circunstancias, Él continúa el trabajo de crear. Y en segundo lugar, a través de la disciplina. Porque en la vida cristiana muchas veces cometemos errores. Y Dios tiene que corregirnos. Y nos corrige a través del Espíritu Santo, o nos corrige a través de la Biblia, o nos corrige a través de un castigo, pero nos corrige. Y va mejorando su creación en nosotros. Un día, hermanos, vamos a terminar en el cielo. Y el día que lleguemos al cielo y miremos atrás toda nuestra trayectoria, una cosa va a quedar bastante clara. Y es la siguiente. La persona que llega al cielo es creación de Dios. Dios lo ha hecho. Todo lo bueno, todo lo de valor es creación de Dios. Lo que yo aporto son las desobediencias y las fragilidades, lamentablemente. Pablo dice, de comienzo a final, nuestra salvación es obra de Dios. Yo sé que el apóstol Pablo también en otros lugares enfatiza nuestra responsabilidad. Pablo dice, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Muy importante eso, hay que ocuparnos. Esa es nuestra responsabilidad. Pero recuerden que Pablo dice después, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que al final es Dios quien lo hace. O lo que Pablo escribe en 1 Corintios 15, cuando Pablo habla de su labor como apóstol. Pablo dice, yo trabajé más que todos los demás. Ah, dice Pablo, pero no fui yo, fue la gracia de Dios obrando en mí.
Y todo esto, hermanos, es importante recalcar para que nadie se gloríe delante de Dios. Todo lo que somos es por la gracia de Dios. Así que, hermanos queridos, esta mañana Dios nos ayude a meditar en esto y alegrarnos. Darle gracias a Dios por esta buena obra que Él empezó en nosotros. Y esa buena obra que Él empezó, Él va a continuar. Y no seremos perfectos hasta llegar al cielo. En el camino debemos aprender a dejarnos guiar por las circunstancias. Debemos dejarnos moldear por las circunstancias para que la obra de Dios se complete en nuestras vidas. Porque por gracia sois salvos, no por obras, porque somos hechura, obra suya, creado en Cristo Jesús. La pregunta obviamente surge, ¿y para qué nos ha creado Dios? Eso Pablo contesta a partir del versículo 10 en adelante. Y vamos a empezar a ver esto el día de mañana. Somos creados para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Vamos a ver mañana. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Puede ver otra vez la soberanía de Dios? No es que Dios nos crea y luego dice, bueno, haz ahora lo que quieras. No, Él ya tiene de antemano buenas obras. Él ha preparado para que las hagamos. Eso lo vamos a ver Dios mediante el día de mañana. Tanto para estudiar en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Palabras que podemos leer, pensar, bueno, eso ya es claro. Y un poco de reflexión nos lleva a profundizar cada vez más. Dios nos ayude para que cada día tengamos más entendimiento y así podamos vivir mejor la vida cristiana. Bien, vamos a ver si hay preguntas para contestar esta mañana. Bien, ¿hay una pregunta? A ver, ¿cuál sería? Hernán Pedro Sandoval Valdivieso. Pastor Alex, buenos días. ¿Por qué el creyente no está preocupado en hacer obras para mostrar sus abundantes riquezas de su gracia, que es Jesucristo? Creo que la razón por la cual no estamos preparados para hacer buenas obras vuelve al peligro del egoísmo nuestro. El ser humano, por el pecado latente en nosotros, el ser humano siempre busca atajos, siempre busca la forma fácil. Y por lo general, lo que Dios nos pide hacer va a exigir más de lo que queremos hacer. Y ahí está el problema. Pablo dice aquí, somos creados por Dios para buenas obras. Pero ¿cuál es el problema? Yo tengo mis ideas de lo que yo quiero hacer. Y por lo general, lo que yo quiero hacer parece más fácil o que va más conmigo que lo que Dios quiere que yo haga. Y ahí empieza la lucha entre dejarme guiar por este nuevo ser que Dios ha creado en mí, o si voy a dejar que la vieja naturaleza trate de controlar la nueva creación. Ese es el terrible peligro. Dejar que la nueva creación termine bajo el control de la vieja naturaleza. Eso no permite un buen crecimiento espiritual. Así que vamos a tener que vencer eso. Mañana vamos a ver un poco de eso, cómo podemos poner en práctica las buenas obras que debemos hacer. Muy bien, no hay otra pregunta, así que lo vamos a dejar ahí por esta mañana. Así que gracias por acompañarnos. Vamos a terminar orando y mañana continuaremos viendo el resto del versículo 10. Vamos a dejarlo, hermanos. Cualquier otra pregunta podemos contestar vía las redes, animándoles a que hagan las preguntas durante la clase para que al final podamos contestarlas rápidamente. Vamos a orar. Padre amado, gracias por ese tiempo de meditar en tu palabra. Quiero pedir, Señor, que tú nos des
cada vez más entendimiento en ella. Padre, perdónanos porque por diferentes razones permitimos ciertas ignorancias dominar nuestro pensamiento. Y Padre, queremos que tu palabra pueda ir corrigiendo esas lagunas que tenemos, para que entendamos con más claridad tu palabra. Guárdanos, Señor, de el peligro de querer hacer como preguntas capciosas para defender o justificar una postura que ya tenemos de antemano. Danos ese espíritu dócil frente a tu palabra, para simplemente callar y escuchar tu voz y aprender a someternos a lo que tú dices en tu palabra, para que toda nuestra fe cristiana sea basada en la revelación de Dios. Ahora, Padre, encomiendo los oyentes en tus manos, bendíceles, Señor, al venir a estudiar tu palabra. Quiero pedir que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla en nuestras vidas tu perfecta voluntad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana.